El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos a Sin tantos cuentos. Las, digámoslo de alguna forma, novelas que se tejen en torno a las candidaturas de la alcaldía de Palmira, más aquí en la ciudad de Palmira, por su gran cantidad de aspirantes, se comienzan ya a dilucidar en algunos casos. Este fin de semana, previo a todo un proceso y como resultado de un consenso, el pacto histórico tiene por fin candidato oficial, digámoslo como precandidato oficial, porque después del 29 que se inscriba ya será candidato en propiedad. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de esa candidatura, de todo ese proceso, pero no vamos a hablar como si estuviéramos al político que no conocemos. Vamos a hablar al amigo que ha venido aquí varias veces, su visión de ciudad, su visión de futuro y de ese proceso que fue bastante interesante. Doctor William El Chino Loaiza, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pachito, buenas tardes a nuestro querido amigo Poncho Correa. Es el ciudadano que nos acompaña hoy en la mesa de trabajo, quien fue escogido en el día de ayer por consenso como el candidato del pacto histórico a la alcaldía, situación que se va a configurar más adelante cuando el pacto histórico firme el aval y entonces se puede escribir como candidato a la alcaldía. La verdad es que yo celebro que un joven creí que era más joven, pero un joven de 33 años, tiene la edad de Cristo, que es muy significativa en este momento, esté ambicionando, porque esto es de ambición, esto es de ganas, esto es de coraje, esto es de fuerza, esto no es así de bambalinas. Esté hoy como candidato, después de más de 10 años de estar en el Polo Democrático Alternativo, hoy es el candidato. Ganó una consulta valiosa, importante, con candidatos importantes como Teresa Consuelo, con el mismo Alfredo Bonilla, pero ya coincidieron en que el candidato va a ser Alfonso Correa, conocido popularmente como el Poncho. Yo me alegro, la verdad, que un joven esté en esta posición. Pues bueno, con las buenas tardes, ya para entrar en materia, Eduardo Alfonso Correa, hijo. Poncho, bienvenido a Sin Tantos Cuentos, y ya le podemos, como lo saludé cuando llegó, candidato. ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas? Muy buenas tardes para ti, Francisco, para el Chino, para la mesa que nos da soporte y para la gente que nos escucha el día de hoy en Palmira. Bueno, Poncho, vamos a hablar aquí rápidamente. ¿Cómo fue ese proceso con el pacto histórico de todo llegar a un consenso? La gente se estaba quejando, no sé si ustedes lo sentían, que se les estaba yendo el tiempo y los otros estaban caminando ya un poquito más rápido. El proceso de construcción del pacto histórico, Francisco, viene del año pasado. Es una construcción que lleva meses en la ciudad de Palmira, al punto de que existe hoy una coordinación municipal donde se agrupa 5 partidos del pacto histórico, organizaciones y movimientos sociales. Incluso al día de hoy celebramos la nueva llegada de 2 partidos a esta coalición, que es Todos Somos Colombia y la Unión Democrática, que recientemente les han dado su aval y que han manifestado también su interés en apoyar esta candidatura a la alcaldía. Maíz, que hace parte del pacto histórico que votó por Petro, ¿va a integrar también esta coalición? Claro, Chino, los otros partidos que no estuvieron desde el comienzo en el pacto histórico son todos bienvenidos, todos tienen carta abierta, no necesitan invitación. Como se dijo hace una semana en un desayuno que nos invitaron, las puertas del pacto histórico están abiertas para trabajar. También es necesario y oportuno informarle
a la comunidad palmirana, pues dos situaciones que pasaron, que pronto están desinformando, y la primera es que Fuerza de la Paz, el 20 de mayo en la Asamblea Departamental del Pacto Histórico, pues manifestó su deseo de que no iban a entrar en la lista de Pacto Histórico. Se van por aparte. Se van por aparte con sus propios candidatos. La misma situación pasó con el partido Fuerza Ciudadana, que son partidos de gobierno, no son Pacto Histórico, que hay que entenderlo, y que dijeron que igualmente iban a participar de la contienda electoral, no solo en Palmira, sino en todos los territorios del país, con listas propias. Con listas propias. Venga, hay una pregunta ahora que William dice, Eduardo Alfonso, el maíz. ¿Ellos hacen parte del pacto? ¿Los van a acompañar? Porque es que yo veo que ellos hacen parte de la coalición jurídica Pacto Histórico que se creó para las elecciones del 2022. La elección presidencial. Desde el año pasado, el 2022, pues todo el mundo sabía el funcionamiento del Pacto Histórico en la ciudad, pero digámoslo, pues nos causa sorpresa que nunca asistieron a los llamados y a la convocatoria amplia Te pregunto, Eduardo, porque veo yo que el MAIS está presentando precandidato a la alcaldía o aspirante a candidato a la alcaldía, pero también por ahí un aspirante dijo que tenía aval del MAIS. Entonces, por eso te pregunto, bueno, no es para generarles una polémica, pero sí es como curiosa la situación. Sí, hoy sabemos que el Partido Maíz o los miembros que hacen parte de la colectividad del Partido Maíz, pues tienen un candidato, que es John Alex Charri, que fue el que propuso ese desayuno, donde digámoslo el Polo Democrático y diferentes tendencias pues dieron sus puntos de partida, donde decíamos que nosotros nos obedecíamos al procedimiento del Pacto Histórico para elegir nuestras candidaturas. Venga, permítame yo, pero un momentico, porque es que la lista se me está haciendo larga. Vamos a saludar de una vez y ya seguimos con la entrevista. A Eunice Saldarriaga Mejía, a Logística Dante, dice felicitaciones a Poncho, Rafael Corrales, Eduardo Correa Suaza, Beto Ruiz Castaño, y un saludo muy especial para Teresa Consuelo Cardona, que está en sintonía de Sin Tantos Cuentos. Un saludo para Tere y para Diego. Ahora sí, don William, bien pueda. ¿Por qué no le contamos a la comunidad cómo lograron que la Unión Patriótica, que estaba representada por Teresa Consuelo Cardona, Colombia Humana, que según estaba representada o Palmira Humana por Alfredo Bonilla, Polo Democrático Alternativo representado por Poncho Correa, esos tres grupos o partidos del Pacto Histórico llegan a un consenso y escogen a Poncho Correa como candidato? ¿Cómo fue ese consenso? ¿Qué pasa con los otros dos? Bueno, esto creo que es un cuento largo y sin tantos cuentos como estamos el día de hoy. El día de ayer se llevó a cabo la reunión de la coordinación municipal con los partidos, organizaciones y movimientos, donde se había anunciado en la rueda de prensa pues que se había elegido el mecanismo de consenso, que este mecanismo para los candidatos y candidatas desde la coordinación municipal se había pedido que presentaran un plan de gobierno. Quien les habla efectivamente presentó para su estudio a la coordinación un plan de gobierno para la ciudad de Palmira que se llama Palmira, Paz y Vida, y lo mismo hizo la compañera Teresa Consuelo. Nunca recibimos la coordinación municipal un plan de gobierno de Luis Alfredo Bonilla. Incluso hasta el día de ayer lo esperamos la coordinación y los miembros lo esperaron para que hiciera la exposición de su plan de gobierno, qué visión tenían ellos desde ciudad. Esa información se conocía desde antemano, hace más de 15 días, y les digo con la firmeza de que lo conocía porque es que la Colombia Humana tiene 3 vocerías que hacen parte de la Junta Municipal. Y segundo, el movimiento cívico por Palmira, del cual hace parte Luis Alfredo, también tiene asiento en la coordinación y también participaron. Creo que no es justo con la ciudadanía de pronto a salir a decir que desconocían los métodos de convocatoria, porque también el mismo documento se trabajó a todas manos, con la participación incluso de las vocerías oficiales del Partido Colombia Humana. Pero entonces listo, ya tenemos un candidato que se escogió por el consenso, que eres tú. Por eso hay que seguir hablando. Sí. Te decía que hay que desarrollar. Vamos a tener que desarrollar, sí, pero rápidamente porque nos acaba el tiempo. Porque yo quiero llegar al punto, listo, ahora ya está Poncho, candidato, es la cabeza. ¿Qué pasa con Teresa
¿Y qué pasa con Luis Alfredo? ¿Salen del juego o tienen aspiración? Bueno, yo creo que esto hay que explicarlo desde el desarrollo de la reunión del día de ayer. Como bien anunciaba, se había propuesto un consenso, pues los dos únicos candidatos que se presentaron, pues hicimos nuestra exposición de nuestros planes de gobierno. Que fueron Teresa y tú. Sí, señor. Inclusive, pues también hay que aclarar que Luis Alfredo sí se presentó. La reunión la comenzamos una hora después, esperándolo, porque nos manifestaron que ya llegaba. Y lo que se hizo solamente fue leer un comunicado, dejaron una constancia y abandonaron el recinto. O sea, yo pensaba siempre firmemente que la comparecencia del candidato de la Colombia Humana pues iba a estar relacionada a que le explicara al plenario cuál era la idea de ciudad que él tenía. Sí, pues situación que no ocurrió. Se desarrolló la ronda de preguntas, bueno, primero la ronda de exposiciones, después sucedieron unas rondas de preguntas que hacían los miembros de los partidos y las organizaciones a cada uno de los programas presentados. Se resolvieron y pues digámoslo, en ese momento pues quienes fungíamos como precandidatos pues nos apartamos del espacio porque era una decisión del plenario que se iba a tomar. O sea, salieron del plenario para no influir en ellos. Claro, porque no teníamos ni voz de voto, estábamos en calidad de expositores y quienes tomaban la decisión en ese momento y unas discusiones. O sea, ¿Cuántos eran los miembros de ese comité que iban a escoger el candidato? Tenían asiento por partido 3 personas y por organizaciones en ese día 3 personas, un voto por cada organización. Perfecto, bueno, listo. Llegamos. ¿Pero cuántas organizaciones? Estuvieron, Chino, regálame un momento, alrededor de unas 8 organizaciones y movimientos. ¿Y cómo fue la votación? Pero ven, te cuento la historia para que entendamos un poco más, porque arrancamos como la entrevista diciendo que era un consenso, pero digamos lo que la decisión se tomó fue por acuerdo mayoritario, ¿no? Dentro de esas decisiones, después de que empezaron los debates, pues los compañeros de la Colombia Humana pues se abstuvieron de tomar una decisión por cuanto su candidato no se había presentado. De esa forma pues no hubo consenso porque ellos no tomaban, digámoslo, una decisión porque quedaban no tomaron partido, se abstuvieron. Entonces surgió una proposición dentro del mismo plenario que se tomara la decisión por acuerdo mayoritario, la cual fue aprobada. Perfecto, bueno, venga, yo quiero... Y en el acuerdo mayoritario, pues digámoslo, ya cada partido y cada organización pues tomaba postura por la propuesta que más se identificara con lo que ellos pensaban que necesitaba Palmira. Perfecto. Entonces, pero no me dices cuál fue el resultado, ¿por qué? Venga, Chino, espérese que es que... El resultado en números. Sí, claro. Dame un momento, ya te lo digo. En números, es que la ciudad necesita saber de esas 8 organizaciones cómo tomaron la decisión. Yo, mientras tanto, Poncho, contame. Ya elegido Poncho, ahora vamos a saber pues los resultados numéricos. ¿Cómo quedan Teresa y Luis Alfredo? ¿Van a seguir en la contienda para consejo? ¿Se retiran de la contienda? ¿Aspiran a otro cargo? ¿Qué pasa con ellos dos? Bueno, con Teresa Consuelo, pues digamos el plenario ayer también formuló, cuando se declaró pues el acuerdo mayoritario, que la segunda propuesta de ciudad fuera la que encabezara la lista del Consejo de la Ciudad. O sea, Tere va para el Consejo. Teresa es nuestra candidata a cabeza de lista del Consejo Municipal por el Pacto Histórico. Y Alfredo Bonilla sale del juego. No es que salga del juego, creo que tenemos que esperar unas decisiones del colectivo. Cuando hablo del colectivo del Partido Colombia Humana, creo que ellos van a tener unas reuniones para, me imagino yo, tomar postura sobre la situación y el comunicado que pasó. Ahí pues digámoslo, no podría entrar yo a dar una afirmación sobre algo porque es algo que le corresponde directamente a Colombia Humana. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Ya tengo acá lo que me pidió el Chino. Bueno. Chino, te cuento, el resultado final del acuerdo mayoritario es Poncho Correa 13 votos, Teresa Consuelo 6 y 3 votos en blanco de la Colombia Humana que no votaron también. Ahí está. Bueno, vamos a adelantar un poquito el transcurrir de este programa, vamos a ir a comerciales ya mismo porque ahora, después de estos mensajes comerciales, el señor Eduardo Alfonso Correa, Poncho Correa, candidato por la
el pacto histórico a la alcaldía de Palmira, nos va a comentar un poco de él como ciudadano, cómo ve esta ciudad y qué le gustaría hacer para esta ciudad como ciudadano. Ya regresamos. Sin tantos cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. ¿Sabes por qué es tan dañina la actualización catastral en Palmira? Paso a explicarte. El sobreavalúo catastral de Palmira trae consigo obligación de pagar el impuesto al patrimonio, impuesto a la renta patrimonial y el impuesto a las ganancias ocasionales. Se lo voy a explicar en un ejemplo real. Una hectárea de terreno en la zona rural de Palmira costaba 40 millones de pesos. Posterior a la actualización catastral pasa a costar 953 millones de pesos y hoy, 2023, está en 981 millones de pesos. Un aumento desmesurado del 2.400%. Esta situación no solamente afecta a la zona rural, también a la zona urbana en todos los estratos socioeconómicos. Y a usted, señor arrendatario, ¿a quién cree que le van a subir el cobro del arrendo para lograr el pago de estos impuestos? Todos nos estamos viendo afectados por esta nefasta sobrevalorización catastral. Y recuerden que ahora en mayo del 2023 inicia el vencimiento para el pago oportuno del impuesto al patrimonio. Soy Álvaro con B, Álvaro Valencia. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Te siento en cada momento, en cada lugar, en cada suspiro. Eres esa pasión que mueve mis sentidos, que eriza mi piel y me hace sentir vivo. Eres mi esencia, mi alegría. Eres quien me alienta, quien me inspira. Me elevas, me impulsas día a día. Gracias a ti, soy lo que soy. Una fuerza poderosa, visionaria, decidida, inspiradora. Un homenaje al aire tricolor de tu Fuerza Aérea Colombiana. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril. Palmimotos CDA. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.
Tantos Cuentos. Sin Tantos. Regresamos a este segundo momento de Sin Tantos Cuentos y le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo a Heliodoro Ortega. Helio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco, cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. Bueno, vamos aquí con invitado de lujo, ya es el primero oficial. Claro que oficial No, después del 29. no es oficial, es que ese es el problema. Bueno, ahí es donde queremos ver. Ni siquiera después del 29 de julio. ¿Por qué? Hay una semana para las modificaciones. A ver, si hay algún ¿qué son las accidente, modificaciones? si hay un accidente o si hay un candidato que se quiera retirar, lo puede hacer. Lo pueden cambiar. Lo pueden cambiar. Ok, ¿quién es esa Gabela? Poncho, Pero yo no ahondemos creo un que poquito más. va a pasar eso. Ahondemos un poquito más. No, yo me estoy refiriendo a la norma, no es mi deseo. Es que ese es el problema con la gente que participa en los procesos de elección popular. Hay una reglamentación y es a la que debemos ajustarnos. Ese es el problema que encontramos con muchas personas. Entonces, no es mi deseo, es lo que la norma dicte. Totalmente de acuerdo. Poncho, ahondemos un poquito más en el procedimiento que llevó a que Eduardo Alfonso Correa Hijo fuera elegido o escogido como candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Palmira. Bueno, el procedimiento fue básicamente la exposición del plan de gobierno que se construyó no solamente con los miembros del Polo Democrático, sino con las comunidades, porque este es un trabajo que se viene haciendo desde el año pasado. Hemos estado recorriendo la zona rural de Palmira como también la urbana. Creemos hoy firmemente que la apuesta de esta nueva Palmira está en la ruralidad y en nuestro campo. ¿Qué tan importante fue la participación de esa comunidad rural y de la comunidad urbana en la elaboración de un plan de gobierno? Nos dieron un primer diagnóstico, digámoslo, sobre las necesidades que tiene cada sector, y cuando hablamos cada sector es cada corregimiento, cada comuna, cada barrio, porque no es las mismas situaciones que le puede corresponder al arrozo dentro de la comuna 8 que lo mismo que pueda tener, por ejemplo, el barrio La Emilia. Son necesidades bien particulares que de todas maneras se tienen que ir atendiendo. Eduardo Alfonso, es decir, que no es lo mismo hacer campaña con la gente a invitarla a votar que reunirse con la gente para construir una propuesta programática. Es correcto, Heliodoro. Lo que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo es un trabajo de escucha. Así como estamos haciendo en este espacio el día de hoy, nos sentamos a compartir ideas, saberes, escuchar necesidades, mirar, encontrar y proyectar futuras soluciones a sus entornos. ¿Qué es lo que más la comunidad, digamos, se quejó? ¿De qué adolece la comunidad a Poncho Correa? ¿Qué le parece? Bueno, hoy Palmira como que tiene grandes focos dentro de ese diagnóstico. El primero es el tema del agua. No hay un ordenamiento territorial en la ciudad que corresponda al agua, sobre todo en el campo. Primero el tema de vivienda de la gente, seguridad y educación. ¿Esos son los temas? No, claro, hay muchos más, pero digamos sí, donde la gente, los más notables, y cuando hablamos de educación también tenemos que entrar el componente de cultura, el tema de deporte, porque el deporte acá se ha pensado desde hace muchos años que solamente es el fútbol, y aquí hay muchos chicos y chicas que quieren practicar en sus barrios, en comunas y en sus entornos otra clase de deportes. Aquí hay, digámoslo... ¿No crees, Poncho, que cuando hablamos de construir una propuesta de gobierno con los territorios, allí se ha avanzado y se ha construido mucho más para conseguir votos que las campañas tradicionales del discurso y que yo vaya a resolver? Porque has estado con la comunidad y es la comunidad la que dice yo quiero esto, y cuando tú le dices sí, yo meto eso en el programa de gobierno, ahí no hay mayor identidad y mayor posibilidad de obtener votos en los territorios. Claro que sí, la gente hoy está muy contenta porque, digámoslo, sus propuestas y sus necesidades que se convierten en últimas en una propuesta de ciudad que se ve vertida en un plan de gobierno, pues va a llevarles soluciones, porque incluso muchas de esas problemáticas se repiten en diferentes corregimientos de la ciudad. Entonces termina un problema de Rosso, puede terminar solucionándole problemas a otros corregimientos de la zona media, alta o quizás plana.
En este ejercicio de escucha, ¿qué tanto han logrado ustedes mirar cómo aterrizan el plan de gobierno de la actual administración nacional? El caso de Petro y Francia. El Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que fue sancionado la semana pasada, pues digámoslo, tiene 5 grandes ejes donde se va a desarrollar toda la política social del gobierno. Esos 5 grandes ejes, digámoslo, banderas, pues tienen la oportunidad pues de abarcar otros subtemas específicos de cada órbita. Dentro del plan que propusimos a la coordinación del pacto histórico y a las colectividades, vemos que se encuentran, digámoslo, esas vertientes y tiene semejanza y afinidad lo que se propone con la ciudad con las propuestas del cambio del presidente Gustavo Petro. Una de las grandes quejas de la comunidad rural es que siempre se acuerdan de nosotros cada 4 años y después nos olvidan el resto del tiempo. En tu recorrido, Poncho, por la zona rural alta y plana, ¿cómo sentiste esa comunidad? ¿Qué le viste a esa comunidad que diga, Poncho Correa, no, por aquí esto les falta, me gustaría que tuvieran esto? ¿Cómo enfocarnos hacia esas comunidades y que no sientan el olvido de cada 4 años? Mira que esos recorridos con las comunidades rurales ha sido muy fructífera, porque no solamente es que Poncho Correa ha ido ahora porque es precandidato. Las comunidades pueden dar fe que siempre hemos estado y siempre los hemos acompañado en todas sus luchas como líder social y como defensor de derechos humanos. Digámoslo, a ellos les ha gustado esa propuesta que una persona que conoce su territorio, que se los ha caminado, que sabe lo difícil que ha sido mantenerse y vivir en esas zonas, pues hoy los esté escuchando nuevamente y que les quiera proponer a la ciudad una propuesta de cambio y de transformación. Una de las diferencias que hemos observado en los sectores alternativos que participan en las elecciones es que hablan primero de propuestas y después de personas que van a encarnar esas propuestas presentando esas candidaturas. El pacto histórico en Palmira tiene 3 propuestas. ¿Qué va a pasar con las otras 2 propuestas? O sea, en este momento se ha escogido una persona y una propuesta. ¿Qué va a pasar con la propuesta que presentó Teresa Consuelo, que ha construido con su gente, la propuesta que ha construido Luis Alfredo Bonilla? ¿Qué va a pasar con esas otras 2 propuestas? Esas 2 otras propuestas, igual ayer se dijo dentro de la reunión que esas propuestas son muy válidas y valiosas, pues me referiré solamente a una, la de la compañera Teresa Consuelo, porque desafortunadamente nunca conocimos la propuesta de gobierno de Luis Alfredo Bonilla, que las vamos a articular. No solamente la propuesta que presentó Teresa Consuelo, también son bienvenidas las propuestas y las ideas que tenga el candidato de la Colombia Humana y sobre todo aquellos otros sectores y partidos que no tuvieron candidatos pero que sí tienen ideas de ciudad o ideas de campo. Vamos a hacer una mesa paritaria donde se sienten nuestros equipos programáticos para articular y presentarle un plan de desarrollo a la ciudad. Con todas esas ideas. ¿Se piensa con eso entonces claro, conjuntar todas las... Claro, vamos a juntar todas las ideas que tenemos de ciudad para presentar un plan de desarrollo unificado y que recoja, digámoslo, aquellas propuestas que son valiosas y necesarias para la ciudad. El pacto histórico tiene hoy una directiva. Hay un grupo humano que se eligió hace poco, que hay miembros de cada uno de los partidos que forman la Colombia Humana. Eso se hizo en una asamblea y ahí cada uno sacó 2, 3 delegados, listo. El hecho de que ahora se haya escogido por consenso o por acuerdo mayoritario. Por acuerdo mayoritario, un precandidato y que se empiece el camino hacia la instalación de una candidatura con una propuesta de gobierno final. Eso modifica esa estructura, habrá la necesidad de hacer cambios porque llega gente nueva o seguirá igual. No creo que genere cambios, de pronto sí mayor amplitud y participación de todos los sectores, porque ya la propuesta se unificará en una candidatura que va a representar al pacto histórico y no solamente al pacto histórico sino a la ciudad de Palmira. Quiero plantearte 2 escenarios, Eduardo Alfonso. De llegar a ser el alcalde, ¿cuántos concejales aspiras tener como pacto histórico, que salgan de la lista de pacto histórico? Y de llegar a ser alcalde,
¿harías acuerdos con los otros concejales que no sean de la misma línea del pacto histórico para bien de la ciudad? Bueno, nosotros hoy tenemos dentro de nuestras cuentas alrededor de 5 o 6 concejales que vamos a sacar. Pues hay algunas encuestas que ya han mandado a hacer otros sectores políticos que al momento nos dan 3, pero la apuesta hoy del pacto histórico es tener como mínimo 5 concejales en la ciudad y como mínimo tener 3 ediles en cada una de las comunas de la ciudad de Palmira. Frente a esa pregunta que me formulas, pues claramente hay que esperar cómo queda la distribución del poder político dentro del Consejo Municipal. Seguramente habrán afinidades en su momento con el Partido Verde, con el Partido Liberal y con todos aquellos que quieran apoyar esa propuesta de Palmira Paz y Vida. Son todos aquellos bienvenidos y bienvenidas a construir una nueva Palmira. Poncho, hay organizaciones cercanas al pacto histórico que han manifestado que van a tener sus listas al Consejo y a la Junta Administradora Local, en el caso de Palmira, por fuera del pacto histórico. ¿Qué pasa con esas listas frente a su candidatura? Sí, señor, pues yo creo que no solamente falta frente a mi candidatura, porque son manifestaciones que se han dado pues del orden nacional. Pues vuelvo a reiterar, Fuerza de la Paz el 20 de mayo dijo que no iba dentro del pacto histórico, que ellos iban a hacer un ejercicio político por fuera. Seguramente eso ya se veía venir que iba a ocurrir. Está Fuerza Ciudadana. Fuerza de la Paz, donde está Roy Barreras. Roy Barreras, sí, señor, el ex senador. Y está Fuerza Ciudadana, que no es partido del pacto histórico, es partido de gobierno, que es una cosa totalmente diferente, que también manifestaron su intención de participar en los comicios electorales en la ciudad de Palmira y en varios municipios del Valle del Cauca, con listas aparte, con listas y candidatos propios, y cuando digo listas aparte son listas abiertas. Los liberales progresistas que apoyaron a Gustavo Petro para su elección en segunda vuelta presentaron la semana pasada, o la semana antepasada, hace 8 días, sí. Presentaron precandidato a la alcaldía y candidatos o precandidatos al consejo. El no estar los progresistas, los liberales progresistas dentro del pacto histórico, ¿les abre algún tipo de hueco o puede llegarse a un acuerdo para que vuelvan otra vez? Mira que yo celebro esa asamblea que hizo el liberalismo progresista, ha mostrado unidad y consistencia en la ciudad de Palmira, le están demostrando que el verdadero partido liberal sí existe en la ciudad. Forma de eso es que tienen un candidato que es Gustavo Escobar Larrea, candidato propio, hecho del progresismo dentro del liberalismo, lo mismo que sus precandidaturas al Consejo. Abrazo esas decisiones y, digamos, esperamos tener una mesa de concertación de cómo podemos construir un proyecto de ciudad de manera conjunta. ¿Habría la posibilidad entonces de volverlos a traer a...? Claro que sí, o sea, con los liberales progresistas nunca ha habido diferencias, Francisco, somos amigos, tomamos café. Digámoslo, eso nos acerca, tenemos muchas afinidades y más que bien que hemos trabajado por más de un año en el proyecto del cambio por nuestro presidente. En ese orden de ideas, ¿juegan algún papel, creo yo, Teresa Consuelo, Alfredo Bonilla, para ser parte de equipo, de que llegue a hacer los contactos con los otro tipo de organizaciones con los cuales tengan cercanía para propiciar que la candidatura de Poncho sea gorda, robusta y que la votación sea tan importante que entre a pelear la alcaldía de Palmira? Claro que sí, Chino. Qué buena pregunta que me haces, y digámoslo, esa es una invitación que hago de manera pública y abierta a construir desde lo colectivo. Me encantaría sobremanera que entre Luis Alfredo Bonilla y Teresa Consuelo hiciéramos una mesa de trabajo de cómo nos pensamos la ciudad y cómo vamos a dinamizar el ejercicio del pacto histórico. Pero aquí solamente no es Teresa Consuelo y es Luis Alfredo Bonilla, aquí hay muchos más actores, hay muchas más organizaciones, hay muchas más mujeres, hombres, gente diversa, gente de la cultura que apoya esta propuesta. Todos ellos van a ser actores permanentes de esta apuesta de ciudad. Perdóname, sí, disculpa, dale, no, porque voy a cambiar de tema. Bueno, Poncho, en ese punto de los actores, de los diferentes actores, inicialmente se había hablado de que, bueno, el tema era un poco de ego en algunos sectores. ¿Hay la disciplina para que todos los sectores, Colombia Humana, UP,
Polo Democrático y otras organizaciones, todos vamos a empujar a meterle el hombre a la candidatura de Poncho sin poner problemas, o todavía hay alguno que esté como medio disco, lo que hay que llamarlo al ojo? Pues yo creo que es como tendencias, y sobre todo no es que sean ellos, son, digámoslo, posturas disidentes, porque todos vamos sobre una misma ruta, todos nos pensamos una ciudad, digámoslo, cada uno tiene una posición, como cuando uno está en la casa y el papá o la mamá o el hijo, el hermano dicen algo sobre un tema, entonces se forma el debate, digámoslo, eso es lo bueno y lo amplio del pacto histórico. ¿Te va a tocar hacer como el papá juntando a todos para llevarlo? No, con todos estamos charlando, estamos hablando claramente, digámoslo, desde esta parte, creo que ninguno puede llegar a decir que ha tenido un juicio de reproche, una mala palabra por parte de Poncho Correa, siempre ha sido la invitación al diálogo permanente. Aquí hubo una persona que fue muy importante en la primera etapa de la construcción del pacto histórico, se me escapa el nombre, él fue un famoso promotor de la candidatura de la mujer, de la muñeca esa, ¿se acuerdan? César Augusto Quintero. César Quintero. Él juega ahora César Augusto Quintero. Pues digámoslo que yo no hablo como César Augusto Quintero como persona. César Augusto hoy hace parte de la Colombia Humana, hoy es uno de los voceros de la coordinación por delegación de lo que ellos denominan dentro de su organización la Junta Municipal. Ellos tomarán una decisión, ellos hicieron partícipes, ellos estuvieron el día de ayer y como te contaba hace unos minutos, Chino, pues ellos tomaron la decisión de no votar, sí, porque su candidato no estuvo, y mal harían ellos en apoyar una propuesta desconociendo algo que nunca conocieron, o sea, votando por algo que nunca conocieron. Sí, regresándonos precisamente a ese mecanismo a través del cual se define esta candidatura del Pacto Histórico para la Alcaldía de Palmira, hay una logística necesaria, hay unas autoridades que deben participar en lo que fue este ejercicio, Poncho. ¿Quiénes ejercieron esa responsabilidad? Nosotros escuchamos hablar de moderación, relatorías, igualmente de vocerías, delegados. ¿Cómo es toda esta parafernalia? Porque cuando se va a elegir a través de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, pues ellos son las autoridades, pero cuando es responsabilidad de la coalición misma, el caso, aunque hoy tienen razón quienes dicen que no es coalición todavía, coalición cuando se firme, ¿cierto, doctor William Loaiza? Hoy es una juntanza. Entonces, los responsables de esta juntanza, ¿a quiénes le dieron esa responsabilidad? Bueno, esta responsabilidad, como tú dices, Celio, fue primero, se elaboró un documento que se explicaran los pormenores en la rueda de prensa. Efectivamente hubo veedores, a cada uno de los candidatos se le pidió que fuera como un veedor, ese veedor sería como el garante. ¿Estuvieron los tres veedores? Estuvo por parte del Polo Democrático, tuvimos nuestro veedor, la Unión Patriótica con la compañera Teresa también tuvo su veedora, y llegó un veedor cuando llegó Luis Alfredo Bonilla, que leyó un comunicado, dejaron una constancia y se apartaron de la mesa. O sea, él sí llegó con un veedor, por eso yo cuando empezamos esa entrevista pues anunciaban que yo estaba muy contento, que íbamos a conocer, van a conocer la propuesta de ciudad de nuestros compañeros. Eso no pasó así, también se eligió un moderador externo que no hace parte de la coordinación y se eligieron 2 relatores para que todos fueran recogiendo las ideas de los participantes. Dentro de las organizaciones y partidos políticos se eligió una persona como vocero que recogía las inquietudes de todas las personas que participaban por esa colectividad o por ese partido, para formular después lo que te decía ahora, las preguntas, en las rondas de preguntas a los precandidatos. ¿Hay una memoria que el pueblo pueda conocer de qué fue lo que pasó totalmente? Claro. ¿Algún día se va a poder conocer esa memoria? Claro que sí, se va a sacar el día de hoy una comunicación pública por parte de la Coordinación Municipal del Pacto Histórico, dando a conocer los pormenores, porque digámoslo, estaban dando a entender que esto era un cónclave, pero no fue así, fue una convocatoria abierta, donde todo mundo conocía las reglas, por eso no podemos decir que fue totalmente democrático, todo mundo sabía. Y hay una proclama, a mí me llegó una proclama que se grabó al final del certamen, del evento. ¿Dónde fue ese evento, Elio?
Pues hoy sí lo podemos decir, ¿no? Fue en el Polo. En el Rosso. En Rosso, perdón. El regimiento de Rosso. Fue en Rosso. Vení, la proclama está ahí ¿en el grupo? Sí, está en el grupo. Le pedimos el favor a Alejandro. Una cosa es la proclama que es el compendio o la y hay sumo. Y hay un acta yo también. Estoy hablando de las memorias que van de principio a fin del acto. ¿Qué pasó? ¿Quién intervino? Tal cosa. Me gustaría conocer esas memorias, sobre todo porque es que esto es un hecho histórico. Esto no ha ocurrido en los 50 años de vida política que yo tengo, que se haya logrado a través de un mecanismo como este escoger un candidato. O sea que yo sí quiero tener como parte de la historia de mi ciudad esas memorias. Señor Poncho, ahí le encargo a usted esa tarea. En audio, yo sí le pido a Poncho que profundice en una respuesta que le dio al doctor William el Chino Loaiza frente a la forma como se escogieron los integrantes de la coordinación. ¿Qué es eso de que cada partido escogió quiénes los iban a representar en la mesa de coordinación municipal, o fue una asamblea la que dijo quiénes son los que van a este certamen? La pregunta es referente a la reunión del día de ayer o cómo. No, la coordinadora. ¿Quiénes conforman la coordinadora? Bueno, la coordinadora hoy la conforman 5 partidos del Pacto Histórico, lo relato: Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano y Comunes. ¿Por qué solo esos 5? Porque no han llegado los otros partidos que hacen parte de la coalición jurídica nacional Pacto Histórico a Palmira, y todos han conocido, y el Chino ha conocido, y toda la gente, que desde el año pasado se han hecho invitaciones amplias y abiertas para que todas esas colectividades que se sienten representadas en esos partidos que hacen parte de la coalición Pacto Histórico a nivel nacional entraran a integrar el trabajo colectivo que se viene haciendo desde el año 2022. También está la participación de las organizaciones y movimientos sociales que vienen muy juiciosamente cumpliendo con su tarea. Digámoslo, dentro del Polo Democrático, pues me refiero a eso porque no puedo hablar de los demás partidos porque tienen su propia organización. Nosotros nos hemos rotado la representación por las tendencias a que hagan parte y observen y sean actores activos dentro de la coordinación municipal. Poncho, ¿cómo? Hay una pregunta que es harta. La actitud que tomó Colombia Humana al llegar a la reunión con veedores, que se llama, que iban y presentar un documento y nos apartamos de la mesa, ¿se puede tomar como un acto de rebeldía, un acto de posible saboteo a la reunión, o sencillamente fue una expresión normal de disgusto? Yo diría que es una expresión que me causa profunda tristeza. ¿Y por qué te digo que me causa profunda tristeza? Porque es que los delegados de la Colombia Humana, elegidos por ellos en la Junta Municipal, estaban sentados en ese momento, llegaron temprano, la reunión se demoró 1 hora en comenzar esperando su candidato, que dijeron que ya iba. Entonces cuando llegó en compañía de su veedor y con el movimiento cívico que él representa también, que tenía asiento, y 2 personas más en calidad de militantes precandidatos por esa colectividad, pues anunciaron que leían un documento y que se retiraban de la mesa. O sea, no dejaron siquiera que la gente que intervenía en ese proceso pues dieran sus respuestas. ¿Quiénes firmaban ese documento? Ese documento lo firmaban bueno, ¿estaba firmado? No estaba firmado, o sea, estaban los nombres y digámoslo la acreditación, como por ejemplo el Chino Loaiza, militante de la Colombia Humana, como Eduardo Ortega, candidato. ¿Firma y número de cédula? No tenía firma ni número de cédula, sino Garabato no, solo el nombre y si era precandidato, decía el precandidato, y si era militante. Digámoslo que esa es una situación, digámoslo, que también es competencia de la Colombia Humana dentro de su junta municipal, pues estudiar pues el comunicado. No es deber, digámoslo, de Poncho Correa ni siquiera del Pacto Histórico pues hacer un pronunciamiento. Se hizo pues una claridad, que dicen 2 mentiras ahí, que es lo de Fuerza de la Paz y Fuerza Ciudadana, que ya se aclaró, que es de conocimiento porque muchos de ellos también participan de la coordinación departamental. ¿Qué sigue ahora en este proceso, Poncho? Listo, ayer te dijeron Poncho Correa, nuestro candidato a la alcaldía. ¿Qué sigue en el proceso? Porque
el 29 son inscripciones. En este momento de hoy a ese punto, ¿qué sigue? Y después, ¿qué más? No, yo creo que ya hoy la candidatura es una candidatura madurada, digámoslo, acordada dentro del pacto histórico, es seguir trabajando dentro de la unidad del colectivo, y el colectivo es el pacto histórico. Hoy tenemos la apuesta de que nuestros candidatos y candidatas al consejo y a las juntas de administración local pues salgan a los territorios, a que la gente los siga conociendo, sepan que ellos son los candidatos del cambio y que cuentan con el respaldo pues de todo el colectivo. O sea, vamos a ser, son los candidatos de todo, porque ahí mismo seguramente la gente está pensando, bueno, pues Teresa es la candidata de la UP, pero solamente le va a hacer campaña a la UP. No, todos los candidatos que salgan, todos vamos a hacer pacto histórico, así como caminamos las calles de Palmira durante 4 o 5 meses que fue la campaña del Congreso y Presidencia, así mismo vamos a hacer con nuestras y nuestros candidatos a los órganos colegiados de la ciudad. Tú has hablado de la unidad, que lo que hay que buscar ahorita es la unidad. ¿Tú crees muy difícil volver a recoger a Alfredo Bonilla para que haga parte de este equipo y siga avanzando con ustedes en este propósito de sacar 4 o 5 concejales y llegar a la alcaldía? Yo no lo creo difícil. Desde esta apuesta y digamos desde este micrófono están totalmente las puertas abiertas para el diálogo y la construcción participativa y colectiva de una apuesta de ciudad. Tendríamos que preguntarle, Chino, a él si él está, digámoslo, en la disposición y en la altura que hoy necesita la ciudad para que juntos asumamos ese reto que es la administración. Pero hay algo, Poncho, y es que aquí debe primar el proyecto de pacto histórico, independientemente de la vocación o voluntad que tenga Alfredo Bonilla o Teresa Consuelo o César Quintero, el que sea, o Carlos Cardona. Hay que ir por ellos, hay que buscar la unidad. Prima el pacto histórico que cualquier aspiración particular o individual de cualquiera de los precandidatos. Ya se escogió un candidato. Esa es la llama que puede incendiar toda la pradera, como decía el camarada Mao. Y entonces hay que echarle fuego a eso. Claro que sí, vamos a echarle fuego constantemente para que en vez de que esa llama se apague, se siga avivando cada vez más. Ellos son muy importantes dentro del trabajo colectivo. O sea, le hacemos la invitación al diálogo constructivo, y no solamente a ellos, a todas las fuerzas que estaban esperando hoy en Palmira que el pacto histórico tuviera un candidato o candidata. Pues digámosle, estamos abiertos a la construcción. Todos, todas y todes son bienvenidos en este proyecto de ciudad. ¿Qué pasa, Poncho? Hipotético escenario que seas alcalde de Palmira, pero tengas un gobernador de otro color, de otra línea opuesta a la tuya. Y sabemos que en política a veces se maneja de esa forma tan horrible, que si tú eres amarillo y yo soy verde, te bloqueo porque sencillamente no eres de mi línea. ¿Cómo jugaría Poncho, cómo jugaría Palmira con una gobernación opuesta a la línea política? Nosotros hoy nos pensamos tener administraciones locales y departamentales afines al Plan Nacional de Desarrollo y a nuestro presidente de la República. Esa es la primera apuesta que hacemos, ser gobiernos locales y territoriales. Pero en el hipotético caso de que, digámoslo, la administración departamental llegue a estar en cabeza y representación de otras personas, pues claramente esto es un diálogo. Hay que sentarse y pensar en el crecimiento de la ciudad. Te voy a poner un ejemplo. La carretera Los Ceibos, Puente de las Águilas. Eso es una carretera departamental, pero está dentro de la vía de Palmira. No, el municipio de Palmira entregará los diseños y, digámoslo, con cooperación por ser una vía departamental, hay que sentarse a articular con la gobernación departamental de cómo se va a implementar. Eso es un trabajo sinérgico. Yo creo que hoy los gobernantes del país y de la región entienden que los colores políticos tienen que estar de un lado, y hoy es el proyecto de ciudad. Eso es lo que le apuntamos. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener un gobernador o una gobernadora amiga? Pero eso no nos va a impedir que trabajemos por el desarrollo de la ciudad de manera mancomunada, si no puede. ¿Qué viene? Se ha hablado de las listas al Consejo de otros partidos. Se ha hablado de precandidaturas que vienen participando de las decisiones, han estado presentes. ¿Cuándo se va a definir lo de
Consejo Municipal de Palmira en cuanto a la lista, qué bases se tienen para ese proceso e igualmente de las juntas administradoras locales. ¿Qué orientación hay desde el ámbito nacional? Bueno, la orientación es la que tenemos en la circular 001, donde dice que estas listas serán cerradas, escúchenme bien, cerradas, no van a haber posibilidad de que sean listas abiertas y van a ser listas cremalleras. Es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, dándole participación. Digámoslo, Palmira tiene un ejercicio muy interesante también, porque también es la dignificación y el reconocimiento de lo que es la mujer de Palmira, y hoy nuestra compañera Teresa Consuelo encabezará esa justa lucha del cambio. Encabezaría la lista al Consejo Municipal. Claramente hay muchas precandidaturas durante todos los partidos tienen su vocación de poder, porque esa es la política y esos son los partidos, vocación de poder. Entonces hemos presentado precandidaturas al Consejo y a las JALES, que eso será en una mesa, digámoslo, de representación, digo yo, porque no se ha definido el mecanismo, donde nos sentemos a mirar cuáles van a ser nuestros candidatos y candidatas que van a estar dentro de los primeros lugares. Tienen que ser personas de muy buenos perfiles y muy buenas calidades, que en todos los partidos, déjame decirte, Chino y audiencia, todos los tenemos, ¿no? Hoy Poncho Correa no tiene que hablar mal de ningún candidato por fuera del Polo Democrático. Todos los candidatos que hoy están preinscritos para el Consejo Municipal y las juntas de administraciones locales son dignos representantes de la propuesta del cambio para la ciudad. Chino, su última pregunta. Mi última pregunta. Voy a hacer aquí uso de una frase coloquial que se llama: voy a ser abogado del diablo. Para efectos de lograr una unidad del pacto histórico, ¿por qué no le ofrecen al doctor Alfredo Bonilla ser el candidato a la Asamblea? Y de esa manera ustedes conjuran un pequeño discrepancia que puede haber existido. Y de pronto tenemos Teresa Consuelo, cabeza de consejo, Poncho va al candidato a la alcaldía y Alfredo Bonilla va a la Asamblea. Bueno, te voy a dar esta respuesta en dos sentidos. Hoy la ciudad de Palmira tiene dos grandes precandidatos a la Asamblea Departamental. Uno es Bernarda Cuesta y el segundo es Fanor Lozano, ambos de la Colombia Humana, ambos elegidos dentro del proceso electoral que se convocó. Esa es la primera. La segunda, creería yo desde lo jurídico, que Luis Alfredo Bonilla no podría ser candidato porque él se sometió a un proceso electoral de consulta dentro de su partido, la cual ganó para ser candidato a la alcaldía, y le llegó una certificación de firmeza de que él era el candidato. Eso, digámoslo, es una, o sea, te lo digo desde el punto jurídico, no sé, digámoslo, interno, la Colombia Humana cómo vaya a dar ese debate. Porque si no es un tema jurídico, claro, y si es un tema administrativo político. Claro, pero si es del caso, es un tema que le corresponde pues a la Colombia Humana dirimir, porque tendríamos ya 3 dignos candidatos a la Asamblea. Sí. Venga, tenemos ya aquí la proclama del pacto histórico sobre la decisión de la candidatura a la alcaldía. Escuchemos. Nosotros, el Pacto Histórico Palmira, en un ejercicio democrático, atendiendo el sentido de unidad, de madurez política y responsabilidad histórica, mediante un proceso de debate, deliberación, participación y coherencia con el programa nacional de nuestro gobierno, respetando la abstención al consenso de uno de nuestros movimientos constitutivos, hemos decidido, en acuerdo mayoritario, proponerle a Palmira nuestro programa de gobierno, que está aún en construcción, para incorporar las voces, sentires y necesidades de organizaciones y ciudadanos que aún no se han expresado, y a quien lo representará y asumirá la responsabilidad de defenderlo como candidato a la alcaldía, Eduardo Alfonso Correa Carmona, Poncho, para que las militancias de los partidos, simpatizantes, ciudadanías libres y los defensores del cambio y la transformación les instemos a apoyar. Por una Palmira, potencia mundial de la vida. Palmira, paz y vida. ¡Que viva el Pacto Histórico Palmira! ¡Que viva! Bueno, ahí estaba la lectura de la proclama mediante la cual el Pacto Histórico escoge a Eduardo Alfonso Poncho Correa
como su candidato a la alcaldía de Palmira. Don Elio, su última pregunta. Frente a lo de las listas al Consejo Municipal, Poncho, ¿qué se han pensado? Ya hay unas bases que es lista cerrada, hay una propuesta de que encabece Teresa Consuelo, y de ahí en adelante todos los pares serán mujeres y todos los impares mujeres y los pares hombres. Claro, digámoslo como te decía ahora a ti y a la mesa y a la gente que nos escucha, eso es un proceso de construcción donde los presidentes de los partidos, y digámoslo en este caso, quien les habla como candidato a la alcaldía por el pacto histórico precandidato, nos tenemos que sentar en una mesa amplia pues a definir como las posiciones que les van a corresponder y cuáles van a ser las personas que van a encabezar. Tendremos 19 candidatos al consejo. Tenga la seguridad Palmira de eso, y que los 19 concejales van a estar todo el tiempo en los territorios llevándole la propuesta del cambio. Usted nos ha hablado de 5 partidos y 9 organizaciones sociales y movimientos en la coordinación municipal del pacto histórico. Sí, señor. 2 de esos partidos tuvieron sus militantes como precandidaturas a la alcaldía. El caso de la UP, Teresa Consuelo, el caso de Poncho Correa por el POL. Alfredo Bonilla cumplió con el requisito de solicitar el aval, pero él va acompañado dentro del pacto histórico, nos contaba usted, Poncho, por el movimiento cívico por Palmira. Sí, señor. En la construcción de esa lista también tienen posibilidad candidaturas que sean de las organizaciones sociales y no de los partidos. Claro que sí, esa es la apuesta del pacto histórico. El pacto es un partido de puertas abiertas. Claramente hay que decirle a la ciudadanía que si alguna organización tiene un precandidato o precandidata, como en el caso del pacto histórico, y quiere hacer el ejercicio, es un ejercicio bienvenido. Pero esa persona, sea hombre o mujer, pues terminará siendo avalada por uno de los partidos que alberga el pacto histórico, porque no se podría ir como organización. Hoy, digámoslo, el movimiento cívico por Palmira tiene asiento dentro de la coordinación municipal, a pesar que todos sus militantes están inscritos hoy en la plataforma de la Colombia Humana. O sea, es un tema como de respeto y reconocimiento del trabajo que han venido haciendo. Bueno, ¿Por qué ahora razón, sí, Poncho Cortico? La última. ¿Por qué razón Alfredo Bonilla no puede ir ni a la asamblea, ni porque él pidió cupo para la alcaldía, y Teresa Consuelo sí pudo encabezar la lista de consejo? Pero yo te pediría que me reformules la pregunta, porque tú me dices que él no pudo ir. No, y si yo lo entiendo de esa manera, yo diría que es falso, porque él supo, por parte de Luis Alfredo Bonilla como candidato, supo por parte de la Colombia Humana y supo por parte del movimiento cívico por Palmira, que hace parte de la coordinación, que conocen todo lo que se hace, el compromiso y, digámoslo, el trabajo que se había adelantado para elegir una candidatura. No entendiste mi pregunta. Yo te dije la propuesta de la asamblea. Tú me dijiste, hay unas reglas de juego que no le permiten ir como candidato a la asamblea porque él pidió licencia para ser candidato a la alcaldía. Eso mismo hizo Teresa Consuelo. ¿Por qué Teresa sí puede encabezar lista de consejo y él no puede? Es que Luis Alfredo tiene un certificado de firmeza de su candidatura, expedido por la Colombia Humana y que se puede verificar por el código QR. Esa respuesta te lo digo desde lo jurídico, como abogado. No es que yo esté cerrando la puerta, porque puede, digámoslo, salir mañana a Colombia Humana que aquellos candidatos que participaron a elecciones uninominales, pues que no alcanzaron y que llegaron a una fórmula de consenso, pues que se vayan a incorporar a las listas del Consejo Municipal o, en su defecto, a la Asamblea. Colombia Humana. Eso lo definirá, digámoslo, en este caso que estamos hablando, Colombia Humana, pero puede pasar en otros territorios o ciudades que no sea, digámoslo, el candidato del polo, que el candidato que vaya a tomar los intereses, por ejemplo, de Candelaria, sea el candidato de la Colombia Humana, y que dentro de un proceso interno que ellos realicen, que el segundo sea otro partido y el tercero, entonces que tomen la decisión. O sea, eso es un tema organizativo y, digámoslo, hoy, desde lo jurídico, yo no lo vería, pero hay que esperar, digamos, estamos en el ejercicio político hoy, Chino. Todo puede pasar. Es decir, que la coordinación
reunida el día domingo en Rosso, postuló a Teresa Consuelo para que encabece la lista del consejo. Pero la UP puede decirle, no, nosotros no nos interesa que usted sea candidata al consejo. Pues digámoslo que la reunión que se sostuvo ayer, de la cual no participaba porque era expositor, dentro del acuerdo mayoritario, pues digámoslo que por consenso, por las mayorías, pues dijeron que... Pero la UP está en libertad de yo creería que la UP creería yo que va a aceptar esa... pero entonces no es el pacto histórico el que impone las candidaturas, sino que son cada organización política la que define quién es sus candidatos. Claro, pero digamos lo que desde ayer se definió que era la compañera Teresa Consuelo porque era la segunda propuesta que mayor votación alcanzó dentro del acuerdo mayoritario. Entonces, pero por ese orden no. Dictamen del pacto es la histórico. postulación de la coordinación que dijo que a través de ese mecanismo que se había elegido, pues la segunda idea de plan de gobierno, pues que encabezara, porque había consistencia y concordancia con el pensamiento de ciudad, fuera el Consejo Municipal. Pudo haber pasado que la segunda, si se hubiera presentado Luis Alfredo, fuera la de él, y en ese caso, pues él entraría a asumir y entraría, pues digámoslo, en lo que me decía ahorita el chino, de hacer las consultas pertinentes y relativas en su partido, si como ya no es candidato a la alcaldía, podría ser eventualmente al Consejo Municipal o a la Asamblea, pero digámoslo... Pero eso ya es la normatividad interna del partido. Internamente, digámoslo, el tema de Asamblea Departamental, eso corresponderá a un órgano superior que no le va a competir a Palmira. ¿Qué más me gustaría a mí que nuestros dos compañeros quedaran en esa lista y fueran diputados? Perfecto. Pues Eduardo Alfonso Correa, Poncho Correa, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Palmira, pues muchas felicitaciones por su designación y desearle éxitos en ese ejercicio que en firme inicia después del 29, digámoslo de esa forma. Señor William Loaiza, doctor Loaiza. Yo celebro porque Poncho se convierte hoy en el primer precandidato reconocido políticamente. Sí, señor. Y celebro profundamente que haya recaído en manos de él, hubiera caído en manos de Teresa, igualmente estaría celebrando de la misma manera. Y yo creo que el pacto histórico ha tirado la moneda al aire. Aspiramos que caiga cara y que sea para lo mejor de Palmira. Eliodoro. Gracias, Francisco, igualmente a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos. Gracias por su tiempo, el nuestro es con todo gusto. Don Eduardo Alfonso, su despedida para los televidentes. Bueno, Francisco, Chino, Eliodoro, muchísimas gracias nuevamente por participar del espacio. A la comunidad nuevamente mi gratitud infinita. ¿Y por qué gratitud? Porque siempre nos reciben con las manos abiertas cuando vamos a los territorios. Sabemos que saben ellos que no somos gente que va a hacerle promesas, es gente que se ha caminado los territorios. Le digo a la ciudad de Palmira que nos escucha el día de hoy, que va a ver este video en retransmisión, que no le dé el miedo el cambio y que Palmira puede. A todos ustedes muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares y recuerden, aquí la opinión se forma sin tantos cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.